Chacho, buenos días. Buenos días, muchachos. Vamos a esperar 5 minuticos mientras se conecta más de sus compañeros para poder explicar este nuevo tema. ¿Sí me escuchan? ¿Tienen buen sonido? Chacho, buenos días. Buenos días a todos, muchachos. Buenos días, profesor. ¿Sí me escuchan fuerte y claro? Sí, señor. Bueno. Vamos a esperar 5 minuticos, muchachos, para darles perita a sus otros compañeros que puedan recibir la tutoría también. Entonces arrancaríamos a las 11:05 pasaditas. Bueno, muchachos. ¿Cómo le fue con la consulta de caída libre, muchachos? Bueno, yo creo que son 12 personas conectadas, van poquitos. ¿Cómo le fue, muchachos, con la consulta que tenían para el día de hoy? Profe, lo que pasa es que yo no entré a la otra clase y no sabía qué consulta. No les escucho muy bien. Espera un momento. ¿Será que ya escuchan mejor, muchachos? Sí, ahora sí. Bueno. Les preguntaba que cómo les había ido con la consulta del día de caída libre, diré. Profe, yo no entré a la clase pasada y no sabía qué consulta. Por el grupo siempre dejo colgada la información de lo que deben hacer para la próxima clase. Vamos a esperar un minutico más a ver si se conecta algún otro compañerito de ustedes o si no arrancamos con lo que estamos. A la hora de arrancar, pues ya no puedo admitir más gente, pues porque yo me concentro a explicarles a ustedes en el tablero. Entonces es difícil estar viniendo acá al computador, aceptarlos y regresar al tablero entonces. Bueno, muchachos.
De todos modos, pues ustedes saben que terminada la clase, yo paso el video, la clase queda grabada, lo pasamos para YouTube. Yo les doy el enlace y ahí la pueden seguir o pueden mirar por YouTube o por internet, basarse para que puedan tener más herramientas. Bueno, llegó otro alumno y yo creo que sería el último. O le damos más esperita a sus compañeros. Ustedes me dirán, muchachos. De momento van 14 participantes. Profe, que espera un momentico que una compañera no se puede conectar por el internet. Bueno, hora de inicio vamos a ponerla 11 y 10 de la mañana. Bueno, vamos a darle 4 minuticos más a las otras personas para que se puedan conectar. Bueno. Bueno, profe. Como va con la luz prendida. Se mira un poquito más. Bueno, llegó Wilmar Hernández también, otro compañero que se une a la reunión. Les comento por acá, muchachos, nosotros ya estamos en la institución en modo administrativo. Cualquier cosa que necesiten, alguna explicación de un tema en algo, se comunican conmigo primeramente por el interno y yo les autorizo para que se puedan a la institución, recojan guías o les temas. Asimismo, los que no han presentado o me ven algún quiz, se pueden y presentan los quizzes. ¿Listo, muchachos? Bueno, vamos a arrancar en el día de hoy ya con las personas que están, porque entonces se nos va el tiempo. Bueno, muchachos, para el día de hoy, ustedes son conocedores que teníamos una consultica sobre movimiento vertical de caída libre, ¿sí? Entonces, voy a explicar en qué consiste ese tema. El movimiento se llama lanzamiento vertical, primeramente, porque los objetos describen una trayectoria vertical, sea ascendente o descendente. Por favor, los muchachos me cierran el micrófono, el Huawei P20, Wilmar Hernández me cierra el micrófono porque le interrumpen la clase a sus demás compañeros. ¿Me colaboran con eso o si no me toca retirarlos de la clase? Muchas gracias. Bueno, decíamos, muchachos, que se llama lanzamiento vertical porque la trayectoria que describen tanto descendente como ascendente los objetos son verticales, ¿sí? Se llama de caída libre. ¿Por qué? Porque los objetos se mueven bajo la influencia de la gravedad y la resistencia que ellos presentan tanto bajando o subiendo con el aire. Bueno, muchachos, ¿me escuchan bien? Muchachos. Sí, profe, ahí se escucha bien. Entonces, en el manejo de la caída libre tenemos 3 temas a tener en cuenta, 3 formas. Primero, tenemos una situación donde soltamos un objeto. Tiene micrófono y nos escucha. ¿Señora? Profe, es que no deja escuchar el que tiene micrófono prendido. Ya un momentico lo sacamos del aula. Wilmar Hernández, ¿me silencia el micrófono a la voz de 3 o lo saco del aula de clase? Haz el favor.
Listo, muchachos. Les decía que tenemos que cumplir 3 condiciones. Primero, cuando soltamos un objeto, vamos a decir que estamos en el techo de nuestras casas y soltamos una pelota, ¿sí? En ese caso, la velocidad inicial del objeto es 0. Cada transcurrir de un segundo, su velocidad va a ser de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Cuando pasan 2 segundos más, entonces se nos duplica la misma velocidad. ¿Por qué? Porque en la caída libre tenemos que tener en cuenta que la gravedad es 9.8. En el segundo caso, es cuando lanzamos un objeto. Listo, estamos en el techo de nuestras casas y lanzamos un objeto hacia abajo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso la velocidad inicial no es 0, como en el caso anterior. Vamos a ponerle una velocidad inicial de 3 metros sobre segundo. ¿Listo? ¿Qué nos implica eso? Que cada segundo va a aumentar los mismos 9.8 de la gravedad, pero le tenemos que sumar la velocidad inicial. En este caso, en el transcurrido del primer segundo, tenemos que su velocidad es de 12.8. ¿Por qué? Porque sumamos el 9.8 más los 3 de la velocidad inicial para este caso puntual, ¿sí? Y así sucesivamente. Pueden comparar ustedes que en el segundo es 22.6 y en el ejercicio anterior era 19.6, pero más 3 metros sobre segundo les da 22.6 metros sobre segundo. En ese caso, ¿sí, muchachos? Tenemos un tercer caso en donde el lanzamiento es ascendente. Entonces, estoy parado afuera de mi casa y lanzo una pelota hacia arriba. ¿Qué tiene que ver esto? Entonces, va a tener una resistencia con el aire, la pelota. Entonces, vamos a tener en cuenta 3 reglas para ese movimiento. ¿Qué quiere decir entonces? Que cuando llega a su altura máxima, su velocidad va a ser 0, porque inmediatamente va a empezar a descender. Bueno, entonces subió con una velocidad de 9.8 metros sobre segundo, ¿sí? Con el aire en contra. En el punto más alto tuvo una velocidad de 0 metros sobre segundo, vuelve y baja con la misma velocidad, llega con una velocidad final de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. ¿Qué nos implica? Que para este tipo de lanzamiento ascendente siempre la velocidad, el punto máximo va a tener una velocidad de 0 metros sobre segundo, su velocidad ascendente va a ser igual a la velocidad descendente y su tiempo ascendente va a ser igual al tiempo descendente, muchachos. ¿Vamos claros hasta ahí, muchachos? Muchachos. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, para seguirles explicando. Bueno, entonces, este tema se entrelaza con el movimiento rectilíneo acelerado, uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque en este caso, la constante es la gravedad, pero la gravedad, la aceleración se basa en los cambios que tiene la gravedad durante el tiempo. Bueno, entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme teníamos en cuenta una velocidad constante, ¿sí? En el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado teníamos que dependíamos de la aceleración, ¿sí? En la caída libre, muchachos, vamos a depender ¿de qué valor? De la gravedad, y en este caso tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Grábense bien ese valor, que lo pueden trabajar en 9.8 metros o si quiere lo podemos redondear y podríamos manejarlo con un valor de 10 metros sobre segundo cuadrado para que sea mejor y más rápida las operaciones. Entonces, profe, ¿puede repetir el valor que tenemos que memorizar? el de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Eso es lo que vamos a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ya las fórmulas no van a tener la constante de aceleración, sino la gravedad, ¿sí?
Entonces, vamos a borrar acá y les explico otra cuestión. Bueno, les decía, muchachos, entonces, vamos a tener en cuenta en este movimiento de caída libre ahora este juego de constantes, de variables a tener en cuenta. Primero, vamos a tener en cuenta h, que es altura o se interpreta como la distancia con respecto a los movimientos uniformes o el movimiento acelerado. Ya no es d, sino h para este caso. Tenemos en cuenta el tiempo. Vamos a tener en cuenta una velocidad inicial, V sub O. Vamos a tener en cuenta una velocidad final, muchachos. Vamos a tener en cuenta una velocidad final. Y por último, entra esta nueva, la gravedad. Esa gravedad va a tener un valor siempre de 9.8. Entonces, como pueden ver ustedes, muchachos, ya no tenemos en cuenta constantes de aceleración ni constantes de velocidad. ¿Listo? Entonces, en algunos casos, ustedes, si consultan, van a encontrar que la caída libre la vamos a estudiar siempre sobre el eje Y del plano cartesiano, muchachos. Entonces, como es un movimiento vertical también, hacia arriba o hacia abajo, en el plano cartesiano, este es el eje Y. ¿Sí o sí? ¿Qué nos implica eso? Entonces, que estos tramos, que algunas veces llamábamos distancia en el movimiento rectilíneo uniforme y acelerado, ahora lo vamos a llamar h, que es altura. Entonces, en muchos casos, en las fórmulas les va a aparecer a ustedes, muchachos, que y ya no les aparece h, sino les aparece y. Estamos hablando de la misma historia, para que la tengan en cuenta. Entonces, para estos casos vamos a manejar simple y llanamente las mismas fórmulas generales que yo les di a ustedes para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Sí? Lo que cambia, ya van a ver ustedes qué es lo que cambia. La primera fórmula, muchachos, sería velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos, entra a jugar ya no aceleración, sino la gravedad por tiempo. ¿Vamos bien, muchachos? Muchachos. Señor. Bueno, gracias. Sí, profe. La segunda fórmula para esos casos va a ser entonces, ya no es distancia, sino h es igual a la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. Ya no es d, sino h en este caso. La tercera fórmula nos habla de que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Esa es la tercera formulita. Y la cuarta fórmula ya se la voy a indicar.
cuarta fórmula es igual a la velocidad final al cuadrado, muchachos, más o menos 2 veces la gravedad por el tiempo. En este caso volvemos a lo mismo de antes. Ustedes me van a decir, bueno, profe, ¿y cómo sabemos si es más o menos? Sencillo, muchachos. En este caso, cuando el objeto baja, ¿sí? Volvemos al ejemplo que estoy en el techo de mi casa y lanzo una pelota. Entonces, la pelota baja, ¿sí? Siempre vamos a utilizar el signo positivo. ¿Por qué? Porque la velocidad aumenta, ¿sí? El otro caso es cuando el objeto sube. Estamos parados en la acera de nuestra casa y lanzamos una pelota. Vamos a utilizar el signo negativo. ¿Por qué? Porque a medida que va subiendo la pelota, va a encontrar resistencia del viento. Entonces su velocidad va a ir disminuyendo hasta punto que en el punto más alto su velocidad va a ser 0 metros sobre segundo, como mirábamos en el tercer caso. ¿Listo, muchachos? Esas serían las fórmulas que vamos nosotros a aplicar en ese caso. Vamos a borrar acá para poderles explicar mejor con un ejercicio. Tenemos esta tabla ahí. Bueno, acá en la física todo lo miramos mejor en la práctica, no es en la teoría. Por lo menos, les voy a hacer un ejercicio, aquí en este caso, para poder relacionar el primer ejemplo donde le decíamos cuando soltamos un objeto. Entonces, nos dice, tenemos un edificio. Digamos que esto es un edificio, ¿sí? Acá, 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 acá. ¿Listo? Ese es nuestro edificio. Nos dicen que en el edificio, en la parte de arriba, había una matera. En ese caso, el viento hizo que la matera resbalara. ¿Sí? Nuestro edificio tiene una altura de 45 metros. Esto es igual a H. Ya no hablamos de distancias, sino de alturas para este caso, muchachos. Esto es igual a H. Nos dice que su velocidad inicial, como no fue lanzado, sino se cayó, es 0 metros sobre segundo. ¿Sí? En el problema nos dicen que debemos determinar el tiempo en que se demora esta maceta en llegar aquí al suelo. En que está la maceta acá. Debemos hallar el tiempo. Listo. Entonces, vamos a la identificación de las variables en el problema. Decimos H. H es 45 metros. Ya tenemos la primera variable, la altura. Nos piden el tiempo. El tiempo, muchachos, no lo tenemos. Tenemos que hallarlo. Nos hablan de la velocidad inicial. La velocidad inicial, como el objeto se suspendió, entonces es 0. En el enunciado no nos están pidiendo la velocidad final. ¿Qué quiere decir? Que no la vamos a hallar. Entonces, no la necesitamos. Y por último, no nos da la gravedad, pero nosotros ya sabemos que tiene un valor de 9.8 metros sobre segundo.
Entonces, nos dicen, bueno, muchachos, ya tenemos ese juego de variables. Necesitamos hallar el tiempo. ¿Qué formulita utilizaríamos para hallar el tiempo, muchachos? La primera, la segunda, la tercera. ¿Cuál de todos utilizaríamos, muchachos? ¿O no las copiaron? En ese caso, muchachos, La segunda. la segunda. Miramos a ver la segunda. No, porque en la segunda nos piden velocidad final y no la tenemos, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la fórmula 3, en donde nos habla que la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Vamos a utilizar esa fórmula, muchachos. ¿De qué modo la vamos a utilizar? De una manera muy sencilla. Decimos, ¿tenemos H? Tenemos H, ¿cierto? Nuestra H es 45, como nos indica acá. ¿Tenemos la velocidad inicial? Claro, muchachos. Es 0 por el tiempo que es el que estamos buscando. ¿Sí? Ahora, como el objeto va bajando, ¿qué signo utilizamos? ¿El más o el menos? El más. Bueno, exactamente. Más. El valor de la gravedad ya lo sabemos de antemano, que es 9.8. O en este caso, si quiere, manejémoslo, aproximémoslo para que sea más fácil los cálculos matemáticos. Entonces vamos a decir que es 10 metros sobre segundo, el valor de la gravedad. Por el tiempo al cuadrado, no tenemos al tiempo cuadrado sobre 2. De esa forma, vamos nosotros resolviendo el ejercicio. ¿Qué hacemos? Entonces, vamos operando. 45 es igual, 0 por tiempo es igual a 0, más 10 metros, 10 sobre 2 es igual a 5 por tiempo al cuadrado. ¿Sí? Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Despejar el tiempo. En ese caso decimos, el tiempo es igual . $45, dice, el que está multiplicando, que es el 5 en este caso, pasa a dividir. ¿Sí? El 0, pues, sigue siendo un 0, no tenemos nada que ver. Esto es igual a tiempo al cuadrado. 45 dividido 5, muchachos, ¿cuánto nos da? 9. Exactamente. Entonces, tenemos acá que nos da 9 es igual a tiempo al cuadrado. Pero resulta, muchachos, que nos están pidiendo es el tiempo, no el tiempo al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahí, muchachos? Despejar la T simplemente. Decimos, tiempo es igual a la raíz cuadrada de 9. Este exponente 2 se convierte en raíz, que es la operación opuesta. Es como si habláramos de división o multiplicación. Son operaciones opuestas, ¿sí? Y eso, esa raíz cuadrada de 9, ¿cuánto nos daría, muchachos? Profe, 3. Exactamente. Entonces, estamos hablando que la materia cayó en... Así que es Entonces, por último, el ejercicio lo tiraría de esta forma, muchachos. Escuchen la interpretación que le deben dar a ustedes. Decir que la materia cayó a una altura de 45 metros, ¿sí? Con una velocidad inicial de 0 metros sobre segundo, y su caída duró 3 segundos. ¿Fácil o difícil?
que usted era así, no, ¿Fácil o difícil? que estaba como, y que yo lo tenía así, que le iba a dar un infarto porque usted era un bueno para nada, un parásito. Complicado. Que cada vez que Jefferson, le decía que fueran a... hágame un favor, Huawei B20, me apaga el micrófono porque estoy escuchando una No, que conversación. fue Señora, el sacarlo de allá. muchachos, necesito que me Entonces, digan, yo ¿fácil o le- difícil? y yo Está le cogí el trabajo. Está fácil. Es la misma operatoria que estamos en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento rectilíneo acelerado. Simplemente, con el último tema, cambia la aceleración, la cambiamos por la gravedad. ¿Bien? Cuando mirábamos movimiento acelerado, acá iba una A. En este caso, que nos indica la gravedad. En ese caso, les voy a hacer otro ejercicio. Profe, usted ahorita nos manda las fórmulas por el grupo. Sí, señora, nos quedan como 8 minuticos. Si se nos corta el Zoom, no se preocupen, yo abro una nueva para que resolvamos 2 ejercicios más. Bueno. Ah, bueno, profe. Ah, fue madre. Bueno, muchachos. En algunos casos, muchachos, en algunos casos, oído, yo les expliqué a ustedes que estos movimientos verticales siempre los íbamos a hacer sobre el eje Y, ¿sí o sí? Bien sea descendente o ascendente. También tenemos otras fórmulas que en su momento las pueden utilizar. Y es igual a un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, en donde Y nos habla que es igual a la altura. ¿Sí ven? Hagan de cuenta que este era el edificio. Estamos en el eje Y, esta es nuestra altura. La segunda fórmula que vamos a evidenciar en ese caso es una fórmula sencilla que nos dice que la velocidad es igual a la gravedad por el tiempo. Y la tercera fórmula en ese caso va a ser igual, velocidad al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la gravedad por Y o por H, en este caso, ¿sí? Y es igual a H. Grábense bien eso, muchachos. No es que en el parcial les va, o en el taller les va a salir H, y ustedes digan, ah, no, el profesor me lo explicó con Y. Estamos hablando de lo mismo. Grábense en este pedazo. Esas 3 formulitas las deben tener muy en cuenta. ¿Listo? Ahora, pónganle cuidado ahora al ejercicio que vamos a hacer. Nos dicen que dentro de un pozo, de 80 metros se deja caer sin velocidad inicial una piedra. Listo. Vamos a decir, acá es la boca del pozo. Bueno, eso. Tocó cambiar de color. Tenemos un pozo, ¿sí? Nos dice que el pozo tiene una profundidad de 80 metros. De aquí a acá. Una altura de 80 metros. Digamos que este es el pozo. Decimos que dejamos caer una piedra. Estaba la piedra acá y la piedra se cayó dentro del pozo. Va hacia abajo. En ese caso, como la piedra se cayó, nadie la lanzó, su velocidad inicial es igual a 0 metros sobre segundo. En ese caso. ¿Sí? Nos dicen, ¿cuál es el tiempo de la caída?
solo tenemos, ¿qué variables tenemos en ese caso, muchachos? Tenemos la velocidad inicial, tenemos la altura, esto es h, y tenemos la gravedad, que por ende ya sabemos que es 9.8 por metro sobre segundo. Bueno, muchachos, en ese caso, nosotros vamos a utilizar primeramente esta formulita, donde nos dice tiempo es igual 2 veces la altura, ya no es distancia sino altura, 2 veces la altura, no es sobre la aceleración ahora, sino sobre la gravedad, raíz cuadrada de eso. Listo, sencillísima. Nos dicen entonces que tenemos la raíz cuadrada es 2, su altura es 80, ¿sí? Sobre la gravedad que la vamos a manejar en 10, no 9.8, sino 10. ¿Qué me ayuda con esa operación, muchachos? A ver, ¿quién me ayuda con la operación? Tenemos 160 dividido 10, 16. Acá nos habla que esta operación es igual, tiempo es igual a la raíz de 16. ¿Cuál es la raíz de 16, muchachos? Su tiempo es igual a 4 segundos. Profe, 4. Listo. También nos preguntan en el problema que cuál fue su velocidad de caída, su tiempo y velocidad de caída. Entonces, ya tenemos el tiempo, ¿sí? Entonces, este tiempo que hallamos es 4 segundos. Ahora, borramos acá y decimos velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la gravedad por la altura. ¿Quién me dice si en este caso utilizamos el signo más o el signo menos? Sabemos que el objeto va bajando. ¿Signo más o signo menos? Porque va El cayendo. más. Listo. Entonces, tenemos velocidad final al cuadrado es igual a la inicial. Su inicial es 0, porque cayó. Entonces, 0 al cuadrado es 0, más 2 veces 10, porque en este caso estamos manejando la gravedad con el valor 10 aproximado, ¿sí? Por la altura, que en este caso son los 80 metros, que es la profundidad del pozo, que nos la dieron desde un principio. ¿Sí o sí? Entonces, 10 por 80, 800 por 2, 1600. Es igual a 1600, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer acá? Que este 2, el exponente de la velocidad final, lo pasamos al otro lado. Raíz cuadrada de 1600, muchachos. Nos quiere decir que la velocidad final fueron 40 metros sobre segundo. Y de esa forma nos queda resuelto nuestro problema. Lo voy a disponer, porque se nos acabó el tiempo, a programar una nueva reunión y ya les envío el enlace. Bueno, denme 2 minuticos.